abundantes bendiciones en el Señor. Queridos hermanos, quiero animar y bendecir en el nombre de Jesús a todos ustedes que están viviendo con nosotros este hermoso retiro con Jesús en Getsemaní. Mi nombre es Jorge Murillo, predicador y cantautor católico acá de la Arquidiócesis de Atlanta, y es una gran bendición compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. Seguramente el Señor va a hablar a tu corazón como habló al mío, preparando este tema. El tema de hoy le hemos puesto un nombre. ¿Por qué se queda mirando al cielo? Es una pregunta. Y vamos a desarrollar este tema con esa pregunta. No sé si de repente usted ha caído en una situación de pensar de que con Jesús usted solo tiene que quedarse estático esperando que algo suceda. Si usted en medio de esta situación que vivimos, de esta pandemia, es de las personas que cree que tiene que solo quedarse esperando, viendo al cielo, déjeme decirle con todo el amor de Dios que está equivocado o equivocada en ese pensamiento. El evangelio se construye caminando. Si leemos los evangelios sinópticos o el evangelio de San Juan, nos daremos cuenta que siempre Jesús estaba activo. Jesús estaba caminando mientras sanó a alguien. Jesús estaba caminando mientras liberó a un endemoniado. El evangelio se hace caminando. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Dice la palabra: Jesús los llevó hasta cerca de Betania y lavando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y se fue al cielo. Ellos se postraron ante él. Voy a repetir esto. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi querido hermano, aquí estamos hablando de algo muy importante que en la iglesia celebramos incluso esta fiesta, la ascensión del Señor. El Señor subió al cielo después de haber resucitado. Pero las personas que estuvieron ahí, sobre todo los discípulos, no se quedaron pasivamente viendo así como Jesús subía y aquí ya terminó la historia. No, regresaron a Jerusalén con gozo. Me llama la atención una palabra que aparece aquí: adoraron. Hermano, no puedes quedarte, como decía al inicio de esta enseñanza, solo viendo qué va a pasar. Tienes que adorar. El que adora, ama. El que adora, sirve. El que adora, sacrifica. Tienes que moverte, mi querido hermano. Cristo no es ajeno a nosotros. Cristo no está separado de nosotros. Podemos creer erróneamente que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, Jesús no nos escucha. Jesús, ¿dónde está? Nos hacemos esa serie de preguntas. ¿Acaso el Señor nos abandonó en esta pandemia? ¿Acaso el miedo está reinando hoy en día? Déjame decirte que para los que solo se quedan viendo al cielo que pase algo, ese es su sentir. Ese es lo que están experimentando. Pero déjame decirte algo, mi querido hermano. En este tiempo que vivimos, tu esperanza, mi esperanza, tiene que ser activa en Cristo Jesús. Tienes que seguir orando. Tienes que seguir yendo a la Eucaristía. Si ya puedes ir
en tu templo, si ya abrieron, puedes ir, debes ir. Hoy en día, ¿qué sucede, querido hermano? Tenemos el problema de ver, mucha gente dice, no, yo no quiero ir al templo porque estoy pasando esta situación. Sin embargo, van a otro tipo de actividad social. Querido hermano, para tener la esperanza activa, usted necesita creerse, escuche bien, creerse firmemente que usted es discípulo de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Pasa tiempo con su maestro. El discípulo aprende cerca del maestro. Pero si usted no se cree discípulo, ahí está el problema. Usted debe creerse que es discípulo del Señor. La palabra discípulo significa escogido. Usted tiene que saber que desde su bautismo usted fue escogido para ser discípulo del Señor. Entonces, el discípulo no se queda quieto, el discípulo se mueve, el discípulo ora, el discípulo escribe, el discípulo lee, el discípulo utiliza todas las redes sociales para seguir llenándose del amor de Dios a través de tanta enseñanza que hay. Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, predicando. Querido hermano, hay un aparente abandono de Jesús. Y yo quiero profundizar en esto, en este tema. Y vamos a irnos a un momento bien difícil de Jesús. Bien difícil para la Virgen María y para sus discípulos. Sobre todo el discípulo, como se le conoce, amado, San Juan. En la cruz del Calvario, Jesús, querido hermano. Hay una preciosa enseñanza de la iglesia que dice que Jesús pronunció 7 palabras en la cruz. Y de esas 7 palabras, hoy vamos a reflexionar en una que nos va a ayudar a enfocar bien esta enseñanza. Jesús dijo en la cruz, querido hermano, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo quiero repetir, querido hermano. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando nos quedamos nosotros reflexionando en eso, podríamos pensar, el Padre Dios dejó a su Hijo, lo abandonó, no lo escuchó en el momento más difícil. Podemos pensar erróneamente eso. Pero déjame decirte algo, mi querido hermano. Ese aparente abandono del Padre a su Hijo era para que hubiera un fiel cumplimiento de lo que estaba escrito y para que nosotros entendiéramos que desde la prueba más difícil, como lo que estamos viviendo hoy en el mundo a través de esta pandemia, podamos entender que uno no hay que bajarse de la cruz aún en el momento más difícil. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que dar cumplimiento fiel de la promesa del Señor en nuestra vida. Porque va a venir el día de la resurrección. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús venció la muerte en la cruz y resucitó poderosamente, querido hermano. No te quedes solo viendo al cielo sin hacer nada. Aún en medio de la prueba, no salgas corriendo de la prueba. Enfrenta la prueba, sabiendo que va a venir la resurrección para tu vida, para tu corazón, querido hermano. Entendemos esto con otro pasaje bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y aquí quiero explicar esto. Dice la palabra de Dios que iba Jesús caminando con sus discípulos. Y mientras caminaba Jesús con sus discípulos, se encontró a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿este hombre por qué es ciego? ¿Por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús les dijo,
Este hombre no es ciego ni por sus pecados, ni por los pecados de sus padres. Este hombre es ciego, escuche bien, para que la gloria de mi Padre se manifieste en él. Posiblemente nosotros estamos como ese ciego, ciegos por el miedo, ciegos por todo lo que estamos viviendo, y eso nos ha paralizado y hemos dejado de orar y hemos dejado de rezar el rosario y hemos dejado de leer la palabra de Dios, etc. Pero escucha bien esta clave que quiero darle en el nombre de Jesús. Los discípulos preguntaron: ¿por qué este hombre es ciego? Y Jesús respondió: ¿para qué este hombre era ciego? Las personas, los hermanos que usan el por qué, son los que siempre se están quejando. Los hermanos que usan el por qué nunca avanzan. Los hermanos que usan el por qué se paralizan. Los hermanos que usan el por qué no tienen visión. Los hermanos que usan el por qué no tienen propósito. Los hermanos que usan el por qué no avanzan. Solo ven lo malo, solo ven lo negativo. Pero hoy Jesús te quiere enseñar que tienes que decir para qué estamos viviendo esto. Y la respuesta salió de la boca de Jesús: lo que estamos viviendo es para que la gloria del Padre se manifieste. Es así, querido hermano. Salte de la fila de los por qué. Salte de la fila de los por qué. Si no, tu vida va a ser pura queja. Nunca vas a ver la gloria de Dios porque vas a estar tan enfocado en lo negativo que no vas a poder contemplar las pequeñas cosas donde Dios se manifiesta. Escucha bien, las pequeñas cosas donde Dios se manifiesta. Un día manejando hacia una misión, hacia el estado de Alabama, iba solo en mi carro. Era primera vez que visitaba Alabama en una misión, creo que hace 2 años. De repente vino una tormenta con mucha lluvia. Nunca había manejado en medio de una tormenta de ese tipo. No podía ver a 1 metro delante de mí. Les voy a ser sincero. Me dieron 5 razones poderosas. Me dio miedo. Me dio terror, me dio pavor esa situación. No miraba nada. De por sí tengo que usar lentes. Imagínense. Tengo que hacer un mayor esfuerzo. Y me comencé a sentir nervioso. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y en un momento dado se me vino una palabra. Tú vas en mi nombre a servir. Yo estoy contigo. Y aunque pase por valles de tiniebla, no te dejaré. Vino la paz. Estaba quejándome, estaba preguntando por qué, y eso no me estaba dejando tomar opciones o acciones correctas. ¿Qué es lo que hice? Me estacioné a un lado de la carretera como pude, encontré un lugar, esperé un tiempo y la tormenta pasó. Querido hermano, cuando vienen las situaciones de miedo, nos invade la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y solo nos quedamos viendo al cielo sin hacer nada. Pero hoy quiero llevarte al Antiguo Testamento, querido hermano. Y vamos a encontrar ahí una hermosa enseñanza. En Éxodo capítulo 15. Hermano, es muy extenso el capítulo, así que usted puede leerlo
completo en su casa. Pero aquí Moisés y el pueblo de Dios, nos narra la Escritura, habían cruzado milagrosamente el mar. Habían cruzado el Mar Rojo. La liberación de Israel de la esclavitud. Nosotros también, hermano servidor que me estás viendo, que no se te olvide que eras esclavo del pecado y Jesús, con su infinita misericordia, te vino a liberar. Que no se te olvide ese detalle, que también un día estabas esclavo por el pecado, pero vino Jesús a romper toda cadena. Los israelitas tenían ahora delante de ellos un camino muy difícil. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino de los que creen el para qué de Jesús. Es un camino lleno de pruebas, de circunstancias adversas, pero aunque caigan 1000 y 10,000 a mi derecha y a mi izquierda, yo no temeré, porque el Señor es mi cayado, me sostiene. Hay muchas pruebas a lo largo del camino, pero hoy quiero invitarte a que conozcas 3 palabras que vivió el pueblo de Dios en esta travesía. Y es lo que te quiero invitar, que dejes solo estar viendo al cielo y te actives hoy, querido servidor, en estas 3 palabras que vamos a meditar. Lo primero, el pueblo de Dios hizo una gran celebración. Versículo del 1 al 21 de Éxodo 15 nos narra que Moisés y los hijos de Israel celebraron. Un servidor tiene que estar siempre celebrando la vida, porque Jesús es vida, celebrando el gozo porque Jesús es gozo, celebrando la victoria porque Jesús venció la muerte. Los verdaderos y auténticos servidores del Señor celebran aún en la prueba, porque han entendido que lo que están viviendo es para que la gloria del Padre se manifieste. Pregunto, ¿estás celebrando aún en medio de la pandemia? Y no hablo de una celebración vana, no hablo de reunirse a la carnita asada, no hablo de eso. Hablo de la celebración espiritual, hablo de ir a la Eucaristía, y si no puedes ir, verla por los medios de comunicación. Hablo de tener un tiempo de oración diario, hablo de rezar el rosario en familia. Esa celebración, ¿la has perdido? Esa celebración que tuvo el pueblo por haber sido liberado, ¿ya se te olvidó? ¿O crees tú que el temor, que el miedo es más fuerte que el Señor Jesús? ¿Eso estás creyendo? Estás equivocado, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Estás experimentando la celebración del amor de Dios en tu vida, o ha invadido el miedo tu corazón? Y si ha invadido el miedo tu corazón, tú le has abierto la puerta al enemigo para que siembre en tu vida dudas, para que siembre en tu vida tibieza espiritual, para que siembre en tu vida una actitud sin visión, sin propósito.
Entonces, aún en medio de la prueba de esta pandemia o de lo que estés viviendo, no dejes de celebrar. Lo primero que hizo el pueblo de Dios cuando fue liberado fue celebrar. Y no se celebra hasta el final, se va celebrando en el proceso. Por supuesto, alguien me preguntaba, pero yo no veo tan importante la música en la iglesia. ¿Puede haber celebración sin música? Sí, es cierto. La Eucaristía se puede celebrar si no hay músico, por supuesto, porque la Eucaristía no depende de la música. Pero la música es parte también importante en la liturgia. Pero yo le explicaba a una persona, Segunda de Crónicas, capítulo 20, hay que leerlo, hermano. Una gran batalla que hubo con el pueblo de Dios. ¿Saben qué hacían? Enviaban adelante no a los mejores soldados. Enviaban al frente no a los más fuertes con las mejores armas. Enviaban a los cantores. Enviaban al frente a los que alababan, a los que celebraban. Aún iban a ir a la batalla, pero ya iban cantando. El que ha entendido la celebración como cristianos que somos católicos es aquel que aún en medio de lo adverso va alabando, va glorificando, va exaltando. No pierdas la celebración de todos los días que Jesús te ha liberado del pecado. Iban camino a la tierra prometida. Tú y yo vamos de camino. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué tú y yo somos católicos, cristianos? Porque un día queremos estar gozando de la vida eterna con el Señor. Vamos caminando hacia esa tierra prometida. Eligieron contar sus bendiciones y celebrarlo. Escucha bien lo que hizo este pueblo. Estamos en la primera palabra, celebración. Ellos escogieron compartir la alegría, las bendiciones. ¿Qué noticia comparte usted, querido hermano? ¿Qué noticia comparte usted, querida hermana? ¿Acaso de lo que está mandando a cada rato información? Ay, que ya murieron 20,000, que ya murieron 600,000, que ya murieron, que el coronavirus nos va a matar a todos y y comenzamos a distribuir eso. Es una realidad lo que está pasando y nos estamos cuidando y haciendo nuestro mayor esfuerzo. Pero usted, querido hermano, el pueblo de Dios contó las bendiciones que había hecho Dios con ellos. Usted tiene que llevar buena nueva a los demás. Usted tiene que llevar la buena noticia a los demás. Usted tiene que animar a los demás con palabra de Dios, porque aún en lo adverso, porque aún en la prueba, debemos celebrar la vida, porque Jesús nos da vida y vida en abundancia. El enemigo, San Juan 10:10, dice que viene a matar, a destruir y a robar, mas yo he venido para que tengan vida abundante. Usted decide si quiere quedar con el que mata, roba y destruye, o viene con Cristo que da vida en abundancia. Segunda palabra. Esto me encanta, querido hermano. La primera era celebración. Segunda palabra, innovación. Usted puede pensar, innovación. ¿Qué innovación? Bueno, innovación es esa capacidad que tenemos los seres humanos, que aún en medio de las situaciones que vivamos, somos capaces de crear cosas para el bien. Tener ideas nuevas, ideas frescas, aún en medio de la adversidad. Versículos 22 y 25 de Éxodo 15 dice: Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto de Sur. Ahí anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber de esa agua porque era amarga. Por esto se llamó aquel
el lugar Mará, que significa amargo. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Y como Moisés invocará al Señor Yahvé. Moisés siguió la indicación de Dios de tomar un madero y lo echó al agua, y el agua se endulzó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es impresionante, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Había un momento difícil y Moisés innovó. Pero innovó hablando con el dueño de todas las ideas, con Dios. El pueblo comenzó a murmurar. Hoy en día muchos murmuran a través de lo que estamos viviendo incluso. Tú deja de murmurar y ponte a innovar algo en tu vida. Hay gente que ha sido creativa en medio de una pandemia. Se han puesto a pintar su casa, se han puesto a crear algo nuevo, a leer, a escribir un libro, etcétera. Tienes que aprender a innovar, querido hermano. Pero escucha bien. Los israelitas se encontraron con el primer problema. No había agua. Cuando encontraron agua, el agua estaba amarga. ¿No te ha sucedido a ti? A mí me ha sucedido muchas veces. Recuerdo un día, hice una fila, decimos en mi país, o una línea muy larga en un negocio. Y duré como 2 horas y es desesperante. Y cuando llegué donde la persona que me iba a atender, me atendió 1 minuto para decirme que me hacía falta un documento y que regresara y volviera a hacer la fila. Frente a esas situaciones te desesperaste, molestaste, frustraste. Pero yo dije, yo necesito hacer esta situación, tengo que hacerlo con paciencia. No fue culpa de ella, fue culpa mía que no leí bien cuando me mandaron un correo qué era lo que tenía que llevar. Hermano, a veces las experiencias amargas hacen que nos amarguemos y que comencemos a quejarnos. Pero déjame decirte, es posible que en este tiempo tú te estés quejando por lo que estás viviendo, pero el Señor te quiere invitar que seas innovador en algo. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Hablar con Dios. Dios le dijo que tomara un madero. Esto me impacta mucho. Escucha bien. Tomó un madero, lo puso en el agua amarga y el agua se convirtió en agua dulce. Muchos años después, Jesucristo murió en una cruz. Murió en un madero para cambiar tu amargura en una nueva danza. Para cambiar tu dolor en un gozo. El sacrificio de Jesús en la cruz, en el madero, es para que el mará de nuestra vida, la amargura, se vaya por completo y venga el gozo, venga la paz que tanto estamos buscando. Por eso, mi querido hermano, tienes que ser capaz de innovar. Y aquí voy a explicar algo poderoso. Moisés sabía dónde ir cuando venían experiencias difíciles. Cuando venía la prueba, Moisés sabía que tenía que ir a orar a Dios. Por eso, querido servidor que me estás viendo, te estás quedando en el mará de tu vida, en la amargura de tu vida, o estás sabiendo dónde ir. Pero es que si solo estás viendo al cielo sin hacer nada, no estás sabiendo dónde ir. Tienes que ir a adorar, a orar. Dios tenía soluciones, vamos a llamarle así, innovadoras para el pueblo de Dios, aún en medio de ese problema difícil. Moisés tenía que echar ese árbol, ese madero al agua para que se endulzara.
Esto fue para Moisés un método nuevo. Nunca lo había utilizado. Pero Dios, en medio de una dificultad, te da métodos nuevos para vencer en su nombre. Te da métodos nuevos para que seas capaz de innovar aún en medio de la prueba. Tú tienes la opción, querido hermano, de quedarte estático y no hacer nada. Ahí. Pero tienes la opción de activarte, de moverte y llevar esta buena nueva de Jesús a toda criatura. La última palabra que vamos a utilizar es la dedicación. Voy a repetir para que no se le olvide, usted que me está viendo en este retiro. Primera, celebración. Segunda, innovación. Y la tercera palabra, y la más profunda, dedicación. Querido hermano, vamos a ver en el versículo 26. Y dijo: si de veras escuchas a Yahvé tu Dios y haces lo que es justo a sus ojos, dando oído a sus mandatos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés llamó al pueblo a una nueva dedicación. Es decir, llama al pueblo y le dice: si oyeres atentamente la voz de Dios, tienes que dedicarte a Dios. Tienes que atentamente dedicarte a Dios para poder dialogar con Él, para poder entender el propósito en tu vida. Esta palabra propósito a veces no la entendemos. Usted no vino a este mundo solo para pagar cuentas. Usted no vino a este mundo solo para pagar el carro, la renta, la comida. No. Si usted cree que vino a este mundo solo para eso, usted no ha descubierto el propósito de Dios en su vida. Usted vino para dejar una huella del amor de Dios en esta tierra. Usted vino para hacer bendición para otros. Usted vino para reflejar al mundo el rostro del evangelio con el amor, con la dedicación, querido hermano. Por eso, en esta palabra de la dedicación, Moisés les dice a su pueblo: si ustedes oyeran la voz de Dios. Quiere decir que Moisés había notado que no estaban oyendo la voz de Dios. Y aquí hay una diferencia que quiero explicar. No es lo mismo, querido hermano, escuchar que oír. Por ejemplo, yo estoy predicando con ustedes y de repente puede haber un pequeño ruido. Algún animalito corrió, un carro se estacionó, pero yo oigo ese ruido. Pero si yo cambio lo que estoy haciendo por el ruido de afuera, yo dejo de poner atención a lo que estoy haciendo y mi atención va a estar en el ruido de afuera. Lo explico. Escuchar es cuando usted está atento a la otra persona. Oír es algo que no le presto atención. Dios te escucha, no te oye, te escucha. La pregunta sería: ¿tú estás escuchando a Dios? ¿Y cómo escuchamos a Dios en este tiempo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de los acontecimientos diarios que vivimos. ¿Estás escuchando? ¿O solo oyes? El que oye no presta atención. El que escucha atiende. Muchas veces en los matrimonios eso es un problema. Y lo pongo como ejemplo. El esposo solo oye, no escucha. O la esposa solo oye, no escucha. Escuchar es dejar todo para poner atención plena hacia la otra persona. Querido hermano, en la dedicación
Moisés le dice al pueblo, tienen que hacer lo recto delante de Dios. Porque Dios nos ve tal como somos, todo lo que hacemos. Y si dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, la sanidad y la bendición vendrá como resultado. Escucha bien. Como resultado de la dedicación. Y quiero repetir esto. La sanidad y la bendición vendrán como resultado de tu dedicación a Dios. No podemos esperar las bendiciones de Dios si no hay dedicación. Es decir, es como un padre, si su hijo no estudia, si su hijo no colabora en la casa, si su hijo no hace nada, ¿qué puede esperar el hijo de su padre? Que su padre lo exhorte, que su padre se siente con él para que lo escuche. Porque si un padre le da todo a un hijo que no hace el menor esfuerzo, ese padre está pecando, porque no está educando para la vida. Pero si ese padre le dedica tiempo, ese padre le enseña a su hijo que aún en medio de las dificultades y sus debilidades, tiene que luchar por hacer lo agradable a Dios. Las cosas son distintas. Querido hermano, para ir aterrizando este tema, vamos a irnos al último texto bíblico o la última historia bíblica que siempre me ha llamado la atención. Se encontraba un gran profeta de Dios, Elías. Y Elías tenía un criado, un servidor. Pero un día, querido hermano, había un ejército de 400 hombres que querían matar al profeta de Dios. Y cuando salió el siervo del profeta, vio frente a ellos, frente a su casa, un gran ejército esperando para matarlos. Cuando salió el profeta, le dijo a su siervo, tranquilo. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Hey, relájate, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. Esas palabras salen de un verdadero discípulo de Jesús que tiene su confianza plena en Dios. Aún en lo adverso tiene paz. Y le dijo, mira, tranquilo. Yo me lo imagino tocándole así la espalda o el hombro y diciéndole, tranquilo. Escuche lo que le dijo el profeta. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino, querido hermano, al siervo de este profeta, yo me lo imagino diciendo, hey, ¿qué le pasa al profeta? Está loco. ¿Cómo me va a decir que son más los que están con nosotros si nosotros solo estamos 2 y ellos son casi 400? ¿De qué está hablando? ¿Está medio loco? ¿Está borracho? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? El siervo, cuando salió, puso su mirada en el problema. Puso su mirada en los 400 que los iban a matar. Pero el profeta, cuando salió, puso su mirada en el Señor. Y venían detrás de la montaña carruajes de fuego con ángeles y querubines a salvarlo. No te quedes solo viendo al cielo, esperando que algo va a pasar. Tienes que activarte y creerte que eres un discípulo de Dios. Hermano, ¿usted está enfocado solo en el problema?
está como el siervo del profeta. Usted está enfocado solo en el ejército que está acampando frente a mi casa y me va a matar. Usted está enfocado en lo que no le va a dar paz. Enfóquese. Escuche esta palabra. Enfóquese en Dios. Por eso te quiero invitar, querido hermano, a que tú actives nuevamente tu vida. Actives tu vida en el Señor. Recuerda, querido hermano, que hay que presentarnos delante del Señor tal como somos. Que su amor nos llene de gozo. Recuerde que el verdadero creyente, el verdadero servidor, siempre está en celebración, aún en medio de la prueba, como el pueblo de Dios. Celebración. Es muy importante. Innovación. Siempre está inventando cosas buenas para la vida, para la evangelización. Está creando, es un creador. Creando nueva música, creando un libro, creando grupos para compartir la palabra de Dios, creando siempre. Tienes que aprender a innovar aún en medio de la tormenta. Y tercero, dedicación. A partir de hoy, hermano servidor que me estás viendo, dedica tiempo de calidad a Dios. Siempre he dicho, no se trata del que ore más, sino el que lo haga con más amor, con más entrega, con más sinceridad a Dios. Querido hermano que me estás viendo, de corazón te quiero invitar que te dediques, que te actives, que te muevas. Deja ya la tibieza espiritual. No te justifiques con la pandemia para no seguir orando. Todo lo contrario, el verdadero creyente ha entendido que en la prueba, la mejor arma que tenemos nosotros es la oración. La mejor arma que tenemos es ir a la Eucaristía para vencer toda acechanza del enemigo. Yo te quiero decir algo. Me hicieron una pregunta bien complicada un día de esto. Jorge, ¿tú crees que Dios mandó esta pandemia? A usted tal vez le han preguntado eso. Tenga cuidado con lo que usted va a responder. Dios no manda el mal. El mal, querido hermano, ponga atención a esta explicación que vamos a terminar. El mal no fue creado por Dios. El mal nace cuando se hace ausente el bien. El día que usted se aparta de Dios, nace y activa el mal. El mundo ha apartado a Dios de muchos lados y hay resultados por eso. Por eso déjame decirte que lo que hace Dios, por llamarlo así, es que utiliza este momento difícil para que usted vuelva a Él, para que usted sepa que depende de Dios, para que usted sepa y contemple el poder de Dios, porque yo estoy seguro que Jesús siempre triunfará, que Jesús siempre dará la victoria, porque no hay poder en este mundo que nos ate aquí. Todo lo podemos en Cristo. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni la persecución nos separará del amor de Dios. ¿Saben? El problema es que aún no estamos preparados. Por eso nos invade el miedo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y esta pandemia no puede estar, ni estará por encima del nombre de Jesús.
El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. El nombre de Jesús es victoria en la vida del creyente. Entonces, no te quedes solo viendo. Actívate en el nombre de Jesús. Paz y bien a todos ustedes.